And Senator Peters, if you want to go off camera, that would be great. Oh, you're fine. You're fine. Emily, I'm going to make the webinar live in a second. 1 second. Okay, I'm going to start the webinar. Okay. Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a este evento que llamamos Colaboración en la Equidad Racial y Justicia de Discapacidades. Soy Emily Bloom, la directora ejecutiva de Disability Lead. Mis pronombres son ella y como descripción soy una mujer blanca con cabello marrón, uso anteojos y tengo puesto una camisa blanca y un suéter estampado de animal. Detrás de mí aparece el logotipo de Disability Lead, en el cual se lee Disability Lead, y la T está compuesta de un signo más con nuestros 3 colores, naranja, fucsia y púrpura, todos ellos uniéndose. El signo más simboliza el impacto positivo que las personas con discapacidades tienen en funciones de liderazgo y la importancia de unir varias perspectivas. También está un patrón de disrupción que simboliza la increíble red de personas que nos ayudan, todas ellas con discapacidades, para crear una sociedad equitativa y mejor. Para saber en qué creemos y qué hacemos, visiten disabilitylead.org. Nos complace compartir nuestras historias con ustedes. Les enviamos una guía de acceso de características clave y creo que pronto tendremos un intérprete de español. Está llegando un poco tarde. Si tienen algún problema para acceder a esto, por favor, háganoslo saber por chat, porque lo vamos a estar revisando. Por último, gracias a todos por acompañarnos esta tarde, incluyendo muchas personas discapacitadas y quienes donan para que este programa sea accesible. La Ley de Servicios de Comunidad y Soporte, también conocida como CESA, es una ley que fue creada junto con muchas organizaciones y personas, incluyendo personas que abogan por la justicia social. Esto viene después de la muerte de Stephen Watts en manos de un oficial de policía, y esto fue creado para ayudar a responder de manera diferente a la crisis de salud mental, porque ahora resulta todo en un número desproporcionado de arrestos, en especial de personas con discapacidades. Debido al trabajo de 7 años y a esta colaboración, la ley va a ser adoptada en julio del 2022. Obliga también la participación de profesionales de salud mental en vez de policías solamente. Nuestro trabajo es en colaboración y por eso vamos a hacer un cambio. Nuestra iniciativa más reciente se va a llamar Collab, y esto intenta crear un nexo más sólido para trabajar conjuntamente. Les invitamos a revisar esta información en nuestro sitio web. En esta ocasión nos acompaña Robert Peters y Cheryl Miller de la organización Southside Organizing Together, que vamos a hablar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Vamos a comenzar con la hermana de Stephen, quien va a hablar acerca de su hermano y de los servicios necesarios. Bienvenida, René. Gracias por esa maravillosa presentación. Mi nombre es Wene Watts. Mi pronombre es ella. Soy una mujer negra con cabello negro. Tengo una camisa
amarilla de rayas. Tengo luces encendidas detrás de mí de color púrpura. Soy hermana de Stefan Edward Watts, un apasionado de computación, a quien le gustaba mucho los juegos de computación y leer sobre filosofía y sobre la Biblia. Él se veía físicamente bastante normal, pero él era incapaz de tener un contacto directo visual y era muy sensible ante los ruidos. A los 8 años se le diagnosticó con autismo. Sus médicos, la escuela y durante sus reuniones de IEP, cuando estaba en crisis, se le enviaba al hospital. No podíamos tenerlo no podíamos llevarlo directamente nosotros y había que llamar a una ambulancia y la policía era quien se presentaba. Nosotros terminamos un día llamando al número de no emergencias de la policía y la policía se presentó. En vez de tener personas compasivas y con experiencia, lo que recibimos fueron 2 oficiales que estaban hartos de lidiar con Stefan y ya estaban muy cansados del trabajo. El oficial de policía dijo que Stefan había tomado malas decisiones. En el primer paso para crear cambios, entender el problema es la cosa más importante. Hay 3 razones por las que pensamos que se le disparó: clase, condición social y discapacidad. Estas clasificaciones son las que dictan cómo la persona se va a tratar. Cuando nosotros queríamos que él fuera visto por personas que tratan ese diagnóstico, decían que no, porque él no parecía que tenía autismo y parecía bastante normal. Al tratar personas con espectro autista, las personas que estaban tratándolo el tratamiento no fue adecuado. Los datos muestran que el espectro afectan a 1 de cada 88 estudiantes y las personas que responden ante una crisis ante una persona que tiene autismo es más probable que tengan una crisis. El gobernador y el alcalde en esa época hicieron eco de este problema y dijeron que iban a reducir este problema. La reducción de este problema no solamente ayuda a la comunidad negra, sino a la comunidad de las minorías en general, pues beneficia a todos. En los días y meses después del asesinato de Stefan, varias personas y organizaciones se acercaron a nosotros para ayudar de cualquier manera. Algunos de ellos fueron útiles, otros de ellos tenían su propia agenda, pero conocí a Candice Coleman con Access Services y durante las reuniones de la IEP conocí muchas cosas que no sabía antes. Tuvimos que hablar acerca de las veces que llamábamos a la policía por ayuda. Yo lo describía de manera incorrecta, como diciendo que no se estaba portando bien, en vez de decir que él tenía una crisis. La comunidad de discapacidades no sabía cómo explicarlo. Como yo me encontraba en un espacio seguro, ellos pudieron compartir sus historias y sus sentimientos acerca de esto y recibí cierta educación. Yo estaba allí como una aliada para crear un cambio positivo. Todos los seminarios fueron hechos por este grupo y creamos cambios de manera exitosa porque provino directamente de la comunidad. Como familia pensamos que podíamos creer en ellos con la historia de Stefan, de manera que se le rindiera homenaje. Nuestra familia tuvo una época muy traumática. Sabíamos que la muerte de él no podía ser en vano y que se necesitaba un cambio. Pensamos en lo que nos hacía falta y lo que ocurre cuando uno colabora e involucra a las personas, se crea algo como CESA. Y gracias a ti, Candice.
Gracias, René. Yo debo decir que como organizadora de la comunidad, a veces creo que nosotros reunimos a las personas que tienen el poder de crear un cambio y también las personas que tienen experiencia para crear, para efectuar ese cambio. Mi nombre es Candace Coleman. Mi descripción es: soy una mujer negra con cabello corto. Tengo una cara larga y un suéter púrpura. Generalmente sonrío. Detrás de mí hay una fotografía del arte que contribuyó a la campaña de CESA. En la fotografía se ve las letras emergencia de la comunidad. Y los colores en esta acuarela son azul, amarillo y un poco de beige. Y en la parte de al frente hay un banco en un parque donde hay dos personas sentadas. Esos son dos de nuestros miembros que se imaginan lo que una conversación de soporte podría ser cuando dos personas se encuentran en vez de ser obligadas a hacer algo. Habiendo dicho esto, estoy muy contenta de estar aquí con Disability Lead como miembro y también como una compañera desde el 2020. Quiero rendirles homenaje porque nada habría sido posible sin el impulso y la ayuda de ellos y seguir creyendo y hacer que el mundo crea que los cambios son posibles. Habiendo dicho esto, la ley CESA, la ley CESA hace varias cosas. Una de las cosas que hace es que obliga que el número 988 y 911 colaboren entre sí, y en el futuro cercano hay una extensión de la línea de suicidio llamada que es el 988, que va a ser distribuida y vamos a poder ofrecer unidades de crisis en varias áreas. Estas unidades son móviles y enviar servicios o soportes disponibles en Illinois, todo bajo el mismo techo. Lo que CESA hace es que obliga que se coordine con el 911 porque no queremos que nadie que necesite el soporte no lo reciba. La otra cosa que CESA hace es que cuando los trabajadores están trabajando en esas llamadas de crisis, extiende la definición de la categoría de las personas con discapacidades y problemas mentales, porque sabemos que hay algunos que tienen problemas de salud mental o de salud conductual, uso de sustancias y otro tipo de personas que necesitan el soporte. Entonces queremos que los datos sean compilados de manera correcta para que se asignen los fondos necesarios y ser localizados en el estado de Illinois correctamente para asignar los recursos de manera correcta. La otra cosa que hace es que crea 12 comités de respuesta de emergencia que van a ser parte del equipo de respuesta de emergencia, que van a poder trabajar con las personas que tienen crisis de comportamiento y que van a ser parte del grupo al responder ante crisis, el grupo de soporte, y vamos a poder compartir información con ellos. Y lo que aprendimos en todos estos años de trabajo es que las personas no saben a dónde ir cuando tienen un problema, porque todos estos equipos están fragmentados. Entonces, lo que necesitamos es tener una unidad que pueda colaborar de manera a sabiendas de lo que hace. Hoy, los servicios de respuesta tienen que estar bien equipados para lanzar esta ley CESA. Hay una serie de sesiones que vamos a tener en toda la ciudad. Y personas que trabajan en Access Living
con personas que tienen experiencias con crisis y que saben lo que sucede y permitirles que conversen acerca de qué tipos de servicios podríamos tener en vez de la respuesta de la policía. Entonces hemos trabajado en eso los últimos años. Otra cosa que se requiere para que podamos ahondar en este problema es que cuando nosotros decidimos que queríamos crear esta ley, lo que nos conectó con la familia de Stefan Watts fue un miembro de nuestro grupo, Chris Watts. Él era miembro de un grupo y él nos dijo que su primo había tenido esta experiencia y que su familia realmente quería hacer alguna cosa. Entonces, él fue capaz de conectarnos durante ese tiempo. Fue durante el tiempo de emergencia de Black Lives Matter, de ese movimiento. Entonces, queríamos hablar también sobre las discapacidades y de las personas con discapacidades que formaban ese grupo. Y además de eso, el cierre de las clínicas de salud mental que ocurrieron en Chicago durante esa época. Entonces, queríamos poder ayudar no solamente a las personas que estaban muriendo, sino también a las personas que necesitaban recibir servicios y que no los estaban recibiendo. Entonces, lo que eso requería era que nosotros nos comunicáramos con diversas entidades y personas para crear una ley. Y así fue como fue que nos reunimos con Sandy Peters y para que una legislación de este tipo pudiera avanzar, teníamos que poder trabajar en coalición con otras personas. Entonces, tuvimos que trabajar en intersección con personas de diferentes razas, de diferentes grupos, orígenes y sistemas de salud mental. Entonces, ahora voy a dar la palabra a la señora Peters para que ella comparta qué es lo que vamos a sobre cómo nos conocimos y qué hizo que pudiéramos avanzar con esta legislación. Sí, gracias. Soy el senador Robert Peters. Soy un hombre negro en una chaqueta color vino tinto, una camisa blanca y tengo detrás de mí unas fotografías, unos cuadros y me acabo de cortar el cabello. Entonces, sí, me reuní con Candace en Access Living hace algunos años. Tuvimos, creo que fue un resumen para conocernos un poco. Tuvimos una conversación para hablar sobre los movimientos de justicia para discapacitados y durante nuestra conversación quizás estoy hablando, que estoy uniendo dos de las conversaciones que tuvimos, pero eso nos llevó a conversar acerca de la ley que originalmente se llamaba Stefan Watt y que se convirtió en CESA. Y recuerdo haber escuchado acerca de esto y a menudo escuchamos a personas, en especial en el espacio de salud mental, hablar de un punto de cero acción y yo creo que este punto debía tener algún tipo de acción. Y al escuchar a todas estas personas en este espacio y sabiendo que esta iba a ser una operación que realmente iba a ser acerca iba a ser una operación auténtica desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Eso me llevó a decir que yo quería patrocinar esto ante el Senado, pero claramente mi función es organizador bajo este techo, pero esta es una coalición colectiva que ha sido presentada en una diversidad de espacios y esta es una alianza de la cual yo me siento muy honrado de haber participado en ella. Y ahora como senador estatal, me complace presentar esta iniciativa. Gracias, senador Peters. Cheryl, ¿quieres hablar acerca de cómo nos conocimos para la coalición? Sí, gracias. Candice, mi nombre es Cheryl Miller. Mi pronombre es ella y soy de STOP
Soy una mujer negra con anteojos vino tinto, cabello puntiagudo natural y una camisa rosada y una camisa por encima de eso negra con flores. En realidad, yo conocí a Matt porque además de ser parte de STOP, también soy parte de la colaboración para bienestar de la comunidad, y el propósito de esta asociación es una coalición de varias organizaciones que ha sido o ha estado abogando para la reapertura de las clínicas de salud mental y la expansión en el sector público de clínicas, y también para una respuesta que no sea de la policía ante crisis. Me afilié a STOP hace un año. Esta causa de reapertura de las clínicas realmente ha estado es muy importante para mí por un tiempo, lo ha sido. Hace muchos años conocí a alguien que era una persona especialista en hospitales, y la seguían transfiriendo porque iban cerrando las clínicas, y hablábamos acerca de la importancia que las clínicas públicas tenían. Y lo que me dijo fue que una de las cosas que las personas deben entender es que los clínicos, además de terapia, ayudan a las personas a administrar su vida, porque muchas veces las personas no tienen otro tipo de soporte. Entonces, el cierre de las clínicas realmente era un problema. Entonces, lo agradecí mucho con mi trabajo con STOP, por tener como mi primera campaña como organizadora el tratamiento y no trauma. Es la apertura de las clínicas, la expansión de las mismas en toda la ciudad y la creación de una respuesta de crisis que no sea de la policía para problemas mentales y de conducta. Se me urgió que fuera a una reunión en Access Living y no estoy segura de cómo finalmente terminé yendo. No sé si recibí una invitación o si alguien me envió alguien me llamó, o si fue la doctora Arturo. Ella es la persona que colabora con las clínicas de bienestar. Y cuando me hablaron de CESA, dije, ¿y qué es eso? Ay, Dios mío, esto es absolutamente todo. Y debo decir que mi reunión favorita, a la cual voy de CESA, son las reuniones de CESA, porque realmente las disfruto mucho. Entonces hay una pequeña fiesta en cada reunión con risas. Gracias, Cheryl. Entonces, Senator Peters y Cheryl, ellos han sido organizadores. CESA es algo diferente para diferentes personas porque somos todos distintos. Como legislador, senador Peters, ¿cómo cree usted que puede crear conciencia sobre estos elementos, como usted dijo, bajo ese techo? Sí, gracias. Entonces, yo creo que lo primero que debe haber es mucho crédito para Candice y Cheryl, las personas que realmente organizan, y lo que ha sido, al menos en este corto periodo de tiempo, y lo digo de manera amplia, una década de organización realmente poderosa alrededor de justicia de salud mental. Entonces, en términos de cuando pensamos en la conversación de cualquier tema,
escuchamos problemas de salud mental, hablamos de violencia, hablamos de problemas de salud mental asociados con esos, cuando hablamos del estrés que existen actualmente en este ambiente económico, hablamos de salud mental y eso empezamos a escuchar de ello gracias a la organización que comenzó como una cobertura más amplia. Eso abrió la puerta en Springfield. Y quiero decir, abrió la puerta para que el gobierno federal pudiera crear el 988 y esto ocurrió por la organización que hubo ante el gobierno federal. Para mí, yo que soy un organizador, yo creo en el valor de esto y de esto en el Senado. Yo creo que yo he sido un organizador y he tratado de crear una base de personas, de seguidores. Pude hacerlo porque trabajo allí. Entonces, cuando uno cuando pasa la lista, uno puede tener conversaciones como la que yo tengo, pero también conversaciones que la coalición puede tener, como ustedes en Access Living, con personas que saben para saber dónde están esas personas, cuáles son los puntos débiles o fuertes, tener esa conversación. Y entonces uno aprovecha de ese momento. Tengo que ser honesto acerca de eso. Tuvimos una combinación de cosas. El gobierno federal que abrió esa oportunidad para la creación del 988, o sea que va a haber financiamiento y un sistema establecido en el cual podemos hacer crecer las dolorosas tragedias que surgieron en el 2020 en manos de la policía y de vidas negras. Abrimos la conversación para cambiar de forma fundamental nuestro sistema de seguridad pública y por un periodo de tiempo importante pudimos ver qué es lo que trabajaba, qué es lo que funcionaba. Queríamos dejar claro que estábamos hablando de seguridad pública. Esto siempre de seguridad pública. Cuando hablamos de Stefan y pensamos en aquí cerca de mí, Charles Thomas, el estudiante a quien le dispararon. Cuando las personas están atravesando un trauma o una crisis, ellas deben ser tratadas de manera que se sepa que hay una crisis, de tener la experiencia más segura, que los va a llevar a estar seguros. Las personas que están entrenadas y que hacen el trabajo en cuanto a salud mental son las personas que deben hacer ese tratamiento. Yo creo que todos entendieron eso y si combinamos todos esos elementos y las conversaciones que tuve con otros, pudimos crear un proyecto de ley que fue aprobado o que al pensar que podría ser aprobado por ambos partidos, iba a tener muchos obstáculos, pero lo aprobamos ese proyecto de ley en el Senado y en el Congreso con participantes de ambos partidos debido a la conversación y el momento en el que fue presentado. Y Illinois se convirtió este año el primer estado en el país en hacerlo. Y yo quiero decir honestamente que para algunas personas esto fue algo que ellos saben. Debemos hablar un poco de esto porque ya lo hablamos, Candace, contigo. Primero es cómo enmarcamos la salud. Cuando hablamos de la salud, no es solamente hablamos de reforma de la justicia criminal, pero también de la parte de salud. Y esta quizás sea una conversación para otra reunión, pero fundamentalmente no creo que puedo hacer un cambio en justicia criminal, sino en políticas de justicia social. Y esto significa que podríamos tener ese cambio. Gracias, senador Peters, por decir eso. Quiero marcar la importancia de la seguridad social cuando hablamos acerca de esto. Seguridad pública, por ejemplo. No nos estamos imaginando que la comunidad tiene personas con discapacidades diversas, personas que son de color, que necesitan el soportes diferentes. Y creo
quiero decir que cuando usted mencionó todas las cosas que experimentamos en el 2020, yo creo que eso nos permitió hablar con los legisladores y tener acceso a ellos y estar presentes en más lugares para hablar con esos legisladores, y reunirnos con sus votantes y tener esas conversaciones para así convencerlos de que esto era algo que ellos podían apoyar. Una de las cosas que usamos antes de COVID es que tomábamos a varias personas a Springfield e íbamos a visitar a los senadores y a los legisladores. Obviamente, con el COVID logramos reunirnos uno a uno para tener, o sea, en persona, o digamos, sí, uno a uno para poder tener conversaciones más sinceras, más honestas, porque generalmente no vemos a estas personas de la misma forma y realmente pudimos relacionarnos y conectarnos con otros a un nivel que yo no creo que pudiéramos haber hecho si no hubiéramos estado atravesando una pandemia. La otra cosa es que hay muchas personas que hablaron de trabajar con la policía y ver ese trabajo, ese cambio fue diferente cuando lo pudimos trabajar de forma virtual, pero las personas tenían que ir también a las calles para mostrar también que nosotros, cuál era nuestro mensaje y hablar un poco acerca de las actividades y del resto. ¿Cuál ha sido su experiencia para que las personas se organizaran y entendieran no solo CESA, sino en general en nuestra comunidad el trabajo que hacemos? Para retroceder un poco en la historia de STOPS, STOP se involucró en la lucha contra, y me gusta ese término, senador Peters, y lo voy a usar, de justicia de salud mental, porque nos dimos cuenta que STOP había estado ya peleando contra el desplazamiento de la comunidad de Woodland y cuando las clínicas se estaban cerrando, los residentes que de esa área decían que tenían que cambiarse, mudarse, salir de esas clínicas. STOP se dio cuenta que el desplazamiento de las personas causa muchos problemas, en especial en las comunidades de color y en las comunidades trabajadoras. Y eso es lo que el desplazamiento significa. Había una serie de acciones que STOP tomó para, al principio, a través del trabajo con el alcalde, fuimos a la alcaldía y fuimos a varios lugares y luego con Rahm Emanuel, que no tuvo ningún tipo de alianza con las comunidades y cerró los centros de salud mental en las escuelas sin importar lo que dijeran las comunidades. Después de que cerraron la clínica Woodland, hubo un grupo de personas, incluyendo clínicos y clientes y personas que habían vivido allí, que en realidad ocuparon la clínica y que dijeron, fue algo muy inteligente, lograron entrar y barricarse adentro y permanecer allí. Y después o durante esa ocupación, cuando las personas finalmente fueron extraídas de la clínica en el sur, las personas ocuparon el espacio en las calles durante meses y
Entonces, en ese tiempo, desde los cierres, hubo una cantidad de acciones en la calle y varias acciones directas, las llamaré así. Desde que yo he estado allí, hemos salido a las calles. Hicimos un rally bastante exitoso, creando una colaboración para el bienestar de la comunidad y creamos ciertas alianzas. Regresamos a Woodland Clinic en el aniversario del cierre para decir, esto no está bien. Esto está cerrado aún. Y aunque los centros públicos aún están cerrados, son muy importantes y más recientemente tuvimos una serie de rallies. Por ejemplo, recientemente tuvimos una vigilia que muchos aliados de coalición, incluyendo Access Living, asistieron. Aliados que han estado luchando para asegurar que el presupuesto de la ciudad refleje lo necesario para las personas de la comunidad y no para las corporaciones o para la presencia policial excesiva. Perdón, respondí la pregunta. Sí, yo quisiera que hablaras un poco sobre las acciones en las que hemos colaborado juntas en la comunidad. ¿Cuál dirías que sería la necesidad más grande que puede alinearse con el por qué una ley como CESA existe? Yo creo que la cosa más importante, y creo que las razones de las acciones son para que las personas puedan ver de que aún así, aún todavía estamos luchando, porque ahorita hay mucho desánimo alrededor de esto, porque ha pasado mucho tiempo y ha habido sufrimiento real que ha ocurrido por muchos años. Entonces yo creo que la necesidad mayor es tener, en términos de la salud pública, de ese sector, necesitamos tener un centro de salud mental en cada distrito y una parte, porque también sentimos que deseamos, a medida que CESA se implementa, queremos que esos clínicos salgan del sector público para que podamos tener esos centros de respuesta, para tener las clínicas públicas y que las personas puedan ser admitidas dentro de los servicios públicos que sean sostenibles dentro de la comunidad y que además sean gratuitos, que incluyan medicamentos gratuitos y también para que las personas puedan ir por sí solas de ser necesario, que tengan un lugar al cual ir. Y yo creo que alguien quiere saber acerca de la disparidad y cómo combatimos eso en las coaliciones y cómo esa colaboración de CCW funcionó. Ellos hicieron un estudio que mostraba que en las comunidades de más dinero en Chicago hay un promedio de 4.2 o 4.3 clínicos por cada 1,000 personas. Y para la mayoría de Chicago y en especial para las comunidades de color y en desventaja económica, hay 2/10 de clínico como promedio por cada 1,000 personas. Entonces,
Eso claramente es una disparidad y por eso necesitamos tener estos incentivos. Gracias, Cheryl. Quiero decir algunas cosas que CESA quiere cumplir. Yo sé que CESA no es la única solución y que va a solucionar todo. Hay varios pasos que tienen que darse para que esto ocurra. Una de las cosas que quiero asegurarme de decir son lo que podemos aprender de todos nosotros y cómo las personas, bueno, puedo decir cómo las personas pueden apoyar este esfuerzo. Por ejemplo, cómo podemos entrenar a profesionales de salud mental fuera de este entorno. Y yo sé que la pregunta que queríamos responder con CESA es cómo las personas que responden a la emergencia, cualquier proveedor de servicio, pueda coordinar estos servicios. Entonces, quiero hablar de eso antes de continuar. Y también cuáles son algunas de las lecciones que aprendimos a través de esta colaboración. Yo voy a dejar que Cheryl hable primero y yo voy después. Creo que las lecciones que yo he aprendido en este proceso desde que he participado es absolutamente la necesidad de que exista una coalición y de comunicación con otros. Y yo creo que en realidad debemos centrar la conversación y hacer que las personas entiendan de que estamos hablando sobre salud. Hay muchos mitos acerca de las personas que tienen problemas de salud mental. Entonces van a decir, oh, están locos, si son violentos, si son peligrosos. Esas son las peores llamadas que atender porque uno no sabe qué va a suceder y bla, bla, bla. Y de hecho, hay investigaciones significativas que muestran que la gran mayoría de llamadas de salud mental y conductual son personas que están en crisis y que no están cometiendo delitos y que no son violentas. Pero debido al hecho de que están en crisis, quizás no puedan contenerse físicamente, mientras que por ejemplo, cuando la policía responde, la policía quiere que la persona esté contenida y que actúe en control de sí misma y seguir órdenes. Y una de las razones para la escalación de la fuerza o violencia policial, del uso de la fuerza en una llamada policial, no es que la persona no está cumpliendo con las órdenes. Y yo estoy usando el ejemplo de, por ejemplo, imaginemos si ustedes tienen que llamar a la policía, como René estaba diciendo, que tienen que llamar a la policía para ser transportados a un hospital. Si, por ejemplo, un niño tiene un ataque de asma o un familiar tiene un ataque de asma y la policía llegara allí y dijera, comienza a respirar bien, deja de actuar de esa manera, y obviamente esas personas no pueden y van a parar a la cárcel o en situación peor porque no están cumpliendo con las órdenes de la policía cuando esa es una orden poco razonable. Entonces, lo que yo creo que como lección aprendida es que tenemos que asegurarnos de que las personas entiendan que de que estamos hablando de salud aquí. Las personas, yo recientemente he empezado a decirle a las personas que hacer la distinción entre salud mental y salud física, y yo digo que no hay salud física sin salud mental y viceversa. Nuestra mente está dentro de nuestro cuerpo, no es que están flotando en otro lugar. Todo lo que sale de nuestra mente es un producto de nuestra parte física.
Y estas son conversaciones que yo creo que es importante cambiar el tenor de las conversaciones, y creo que eso es lo que está haciendo el senador Peters, expandir lo que las personas creen que es seguridad pública y resaltar lo que realmente es importante. La otra cosa que creo que constituye una lección aprendida es que realmente, como dijo el senador, entender cuál es el llamado. Eso es algo que yo he aprendido a hacer, que no entendía mucho cuando cuando empecé mi trabajo. Gracias, Cheryl. Senador Peters. Cheryl cubrió la mayoría de ello. Yo creo que podría añadir a esa lista que este es un logro histórico y de dimensiones extraordinarias, porque pasó de movimiento a organización de la comunidad a gobierno y poder. Además de eso, hay muchos logros en el Estado que son de CESA, y yo creo que como respuesta a esta organización debemos estar preparados para tener la respuesta reaccionaria que vamos a tener en el 2022. Yo creo que no hemos visto nada similar desde los años 90, y ellos van a querer deshacer el trabajo que hemos hecho. Entonces es importante que pensemos acerca de nuestras tácticas como tácticas que evolucionan constantemente a medida que entramos en el 2022. No puedo hacer hincapié de forma suficiente que debemos, así como fue fuerte la posición ante Black Lives Matter, esto me recordó a los eventos de los años 90, y yo creo que en particular, si uno está enfocado en la ciudad, quizás ustedes no lo vean tanto, pero si viven en algún suburbio y en otros lugares del estado, se puede ver, es muy visible. En los últimos 7 años, y algo que he aprendido es que podemos crear una cantidad inmensa de poder para aprovechar una oportunidad de esa lucha que surgió en el 2020. Surgió una nueva esperanza, pero el 2021 y el 2022 podría describirse como el imperio contraataca. Entonces, sí, tuvimos un periodo de crisis con todos los traumas, y por el trabajo que hicimos pudimos lograr cambios importantes, pero todo eso podría ser deshecho a través de la reacción. Entonces yo creo que es ahora nuestra responsabilidad llevar a la organización, llevar esta parte organizativa a otro nivel, porque solamente hemos visto la mera superficie de lo que podemos hacer, pero inclusive eso es considerado para muchos como demasiado, y debido a eso debemos entender que necesitamos seguir creando el espacio para construir, organizar y crear cambios, y debemos estar preparados para llevar nuestro trabajo y la implementación al siguiente nivel. Entender que la base que creamos debe ser lo suficientemente amplia, tiene que ser más diversa a nivel regional. Estamos entrando en una nueva fase de lo que yo considero como experiencia post-movimiento del 2020 y las lecciones y el trabajo valioso que hemos hecho, y va a haber muchas lecciones valiosas en el trabajo que va a ocurrir. Esta es Emily Blum. Me salí
del programa porque quiero facilitar las preguntas y respuestas, pero el senador es una persona excelente en esta audiencia porque es exactamente lo que las personas deben escuchar y asumir ese reto. Entonces, la pregunta número 1, y yo creo que esto es para cualquiera de ustedes, y yo vi que Candice, te saliste de la cámara, pero estás incluida en estas preguntas. Cuando hablamos de justicia de salud mental, eso requiere practicantes de salud mental. ¿Qué podemos hacer acerca de la escasez de practicantes y la competencia cultural en de estos profesionales en la comunidad? Yo creo que puedo responder esto. Senator Peters. Entonces, en los grupos de legisladores negros, tenemos una meta alrededor de la equidad y alrededor de asegurarnos de que exista inclusión y en especial de las personas que están en el mundo laboral. Entonces, tiene que haber capacitación apropiada, relaciones que se van creando. Entonces, siempre digo que hay varias cosas dentro del proceso de implementación que toma cierto tiempo, pero acabo de recibir un email acerca de esto. Se va a crear una comisión antirracismo para estudiar la salud, los cuidados de salud en términos de racismo y prejuicio. Entonces, estas son legislaciones que yo quiero enfocarme, en especial a Medicaid, que tiene mucho poder y que podremos entrenar a personas para crear una relación dentro del mundo laboral de personas de salud mental para tener un mejor alcance en raza y género. Tendríamos que expandir las cosas dentro del punto de vista de la fuerza laboral. Tratamos de hacer inversiones allí. Yo creo y diré que Illinois es bastante competitivo en comparación con los estados vecinos y se presta. No voy a hablar por Chicago específicamente porque es tiene su propia complicación, pero Illinois es un estado relativamente competitivo en cuanto a reclutamiento y debe haber inversiones en salud mental. Y estamos dejando en claro que hay que hacer esas inversiones y convertirnos en competitivos. Y Candice, corrígeme si me equivoco, pero hay flexibilidad en CESA alrededor de los profesionales que responden ante emergencias. No está muy claro sobre cómo responden a una crisis. Yo creo que debe haber una delineación sobre salud mental y salud física. No hay directrices estrictas, pero quiero decir que para que nosotros podamos determinar cuáles son los procesos específicos, es muy importante participar en una coalición ahora para que podamos establecer esas cosas, porque como usted sabe, senador, tenemos que trabajar con los comités de todo el estado y queremos expertos que puedan entender cómo funcionan estas cosas y crear las directrices que las personas merecen. Y yo quisiera añadir que una de las cosas es que debemos comenzar a pensar en estos profesionales de la misma forma como pensamos en cualquier otro profesional de seguridad social. Nosotros no derivamos la policía ni derivamos los servicios de bomberos. Estas son cosas que no derivamos. Sin embargo, derivamos los cuidados de salud. Y dentro de la ciudad, una de las razones por las que
tratamos de tener un espacio público es porque creemos fervientemente, tenemos que crear un espacio público que nos beneficie a todos. Y además esos son trabajos de sindicato, trabajos que pagan bien, con los cuales uno puede mantenerse y tener una familia. Mientras que en el sector sin fines de lucro, el pago es mucho más bajo y no es sostenible. Entonces, las personas, cuando pueden tener suficientes horas y credenciales, se van de inmediato a la práctica privada. Esa es otra de las razones por las que debemos determinar cómo vamos a crear la infraestructura pública. Mi pensamiento es que en la ciudad y en todo el estado, eso es un punto muy importante. Esta es Emily. Nosotros tenemos diversas preguntas que hablan sobre los practicantes de salud mental. Entonces, esta es una conversación que quisiéramos continuar. Por favor, acompáñenos en el collab, porque este es un tipo de conversación que definitivamente queremos seguir. Yo creo que César es un ejemplo increíble de cómo las personas y los grupos salen de sus propios silos para poder realizar cosas. Somos mucho más, y esta es una pregunta que recibí, somos mucho más eficaces en el cambio de políticas públicas cuando compartimos el mismo interés. ¿Cómo podemos hacer que haya más personas que ven eso? Entonces, la coalición de CESA se reúne los jueves de 5 a 6:30. Y yo presento esto porque para poder crear un cambio en las políticas y ver el cambio lograr el cambio que queremos ver en esta legislación, debemos sentarnos con todos los participantes en el sistema. Para mí, como organizadora, cada vez que yo voy a una reunión con los participantes que forman parte de una organización específica, me reúno con alguien más porque hay tantas decisiones que tomar en este proceso, y cada vez que pensamos que tenemos una idea sólida de si es el sindicato, la entidad o las personas, es el proveedor, hay varios niveles de esto. Entonces, para poder participar digamos, eficazmente, hay que sentarse a conversar. Y tenemos que ver todos los obstáculos que existen, que han existido por los años. Y entonces esto requiere muchas conversaciones y debemos cambiar esta política. Por ejemplo, debemos, si no hay personas que puedan hablar de sus propias experiencias, nosotros las tenemos. Podemos colaborar con las experiencias, con las personas que se encargan del cabildeo y personas que legislan dentro de la comunidad. Podemos crear una lista de recursos necesarios de servicios que las personas necesitan y van a apoyar, porque hay información disponible para eso. Entonces, por ejemplo, ¿a quién nos dirigimos si necesitamos experiencia para este trabajo? El senador Peters, estando en Springfield, vamos a tener que regresar a Springfield para poder seguir promoviendo esta legislación y para que sea implementada por completo. Vamos a necesitar varias destrezas para asegurar de que cosas como esta y cosas como, por ejemplo, el hecho de que CESA va a ser un trampolín para otras cosas, que sean establecidas también para asegurar que esta infraestructura que estamos creando pueda funcionar para todos. Quiero asegurarme de haber dicho esto.
Esta es Emily speaking y voy a comenzar mi video porque desdichadamente este es todo el tiempo que tenemos esta tarde. Creo que esta es una conversación que puede continuar por mucho tiempo y podría, de hecho. Primero que todo, gracias a Senador Peters, a Cheryl, Candace, Renee, por habernos acompañado esta tarde y por el trabajo increíble que hacen. Muchas gracias. Si encontraron que esta conversación es valiosa, por favor, únanse al Collab, que es nuestro espacio para aprender el uno del otro y apoyar una visión colectiva de equidad racial y justicia de discapacidades. Continuaremos esto. Acompáñenos. Si ustedes tienen discapacidades y viven en Chicago y quieren unirse a nuestra comunidad, por favor visiten disabilitylead.org, soliciten ser miembros o afíliense a nuestro instituto del 2022 y 2023. Esto va a ser publicado en nuestro blog. Yo creo que mencioné que va a haber interpretación en español. No pudimos conectarnos con nuestro intérprete a tiempo, entonces esas traducciones van a ser añadidas después del evento y van a ser disponibles para todos. Si quieren tener eventos similares de Disability Lead, por favor apoyen nuestro programa con donaciones y síganos en Facebook, en Twitter, en los medios sociales y asegúrense de que no falten a eventos como el de hoy. Gracias y buenas noches a todos.